a dar la clase del día de hoy, porque seguimos gozosos. Amén. Seguimos gozosos después de el culto de adoración a nuestro Dios. Y seguimos gozándonos entonces ahora con la clase que es del día de hoy, hermanos. Algo muy importante de qué manera entró la cultura cristiana y reformada para México. Ese es el título de la clase del día de hoy, del libro que estamos teniendo en todo este año, que se titula Pero yo y mi casa. Entonces es algo muy importante. Esta clase es cómo es que entró el pensamiento cristiano, ¿verdad?, en México. Y trata algunas situaciones importantes la clase, pues desde el México prehispánico y así, y algunas palabras importantes que también están en esta lección, que vamos a irlas viendo así poco a poco. La lectura bíblica, hermanos, es, así conforme está el libro, es en 2 de Corintios, hermanos, capítulo 3 del 12 al 18. Pero antes vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por mis hermanos que están atentos aquí a la clase del día de hoy. Solo te pedimos, Padre, la asistencia de tu Espíritu, Señor, para que sea Él el que guíe y dirija, Señor, en todo momento la reflexión, Señor, la clase que tendremos el día de hoy acerca de la cultura cristiana reformada. Gracias te damos, Padre, por tu amor y misericordia hacia cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 2 de Corintios, hermanos, les decía, en el capítulo 3, de los versículos nada más del 12 al 18, son unos cuantos versículos de aquí de la palabra, pero más o menos es acerca de lo que vamos a tratar, ¿sí? Lo voy a leer porque luego no se escucha. Estos versículos son nada más como 6 o 7 versículos, del 12 al 18. 2 de Corintios, capítulo 12. 2 de Corintios, capítulo 3, del 12 al 18. Y dice, así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esto sucede, hermanos, hasta el día de hoy, ¿sí? Como dice ciertamente la palabra. Algunos todavía tienen el velo en la cara todavía. Bien, y dice el versículo clave de la clase,
pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Todavía, por eso les digo, hay muchos que están con su velo en la cara todavía. El objetivo, como dice ahí el libro, hermanos, es que el alumno comprenda la necesidad de que la iglesia establezca una educación cristiana para la gloria del señorío de Cristo, ¿verdad? Ahora, veremos pues qué significado es acerca de la cultura cristiana, qué significado tiene la cultura cristiana. Me di a la tarea de buscar y encontrar algo acerca de qué es una cultura cristiana. Y encontré que dice que la principal característica de cualquier civilización cristiana es que es resultado de la mezcla de varias tradiciones culturales. Es decir, una comunidad que ha sido penetrada por el cristianismo se ha apropiado de él y lo ha plasmado y proyectado a todas sus formas de vida. Y es lo que usted y yo estamos haciendo hoy, ¿sí? El pensamiento cristiano está en nosotros, o debe de estar en nosotros, en todas nuestras actividades y formas de nuestra vida. Es una cultura cristiana. Y la reforma, ¿sí? Pues ya como muchos de nosotros sabemos, dice que es la dialéctica entre la pasividad y la actividad del creyente. Ustedes pueden creer que hay cristianos pasivos. Sí, hay muchos cristianos pasivos, ¿verdad? Sí. Y hay muchos cristianos muy activos, ¿verdad? Entonces la reforma confía en lo que es más allá del mundo y al mismo tiempo guía al mundo de una manera nueva. La reforma se origina en el escuchar y en el esperar de lo que viene, ¿sí? Y dice ahí el escritor del libro, el filósofo holandés, Dr. Herman, tiene un apellido así raro, Dojewir, hace un análisis profundo de los motivos básicos religiosos. Como les decía, acerca de la reforma, es que es entre la pasividad y la actividad del creyente. Y filósofo holandés hizo un análisis profundo, dice, de los motivos básicos religiosos. ¿Qué son motivos básicos religiosos? Yo decía, bueno, es la primera vez que leía yo la lección, y dice que los motivos que han ejercido en el corazón del ser humano son motivos que han ejercido en el corazón del ser humano, ya sea que crean o no, ¿sí? Ahora, por ejemplo, una nación que está formada, por supuesto, de seres humanos, ellos la forman y la cambian con el tiempo, ¿sí? En toda nación, todo ser humano tiene sus creencias en un ser supremo. Todas las naciones creen, hay unas que creen en Jesucristo, pero hay otras que crean en ídolos. Y los ídolos, bueno, pues algunos conocidos que se pueden escuchar pueden ser Mahoma, Buda, tienen creencias en ellos. En una nación, todos trabajan en unidad, pero pueden diferenciarse según sus creencias. Esto es, según este filósofo holandés, esto es el motivo básico religioso, ¿sí? Pueden haber diferencias. Como dice Santiago
1:26. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de ese religioso es, ¿qué? Es vana, ¿verdad? No refrena su lengua, o sea, hay una creencia en él que es o no. Ahora, según el doctor Doyle Wirth, el filósofo, identifica a lo largo de la historia 4 diferentes motivos religiosos. El número 1 es el de los griegos, que fue la forma y la materia, nada más. El del cristianismo, como se mencionó en la clase pasada, la creación, la caída y la redención. El del escolasticismo, gracia y naturaleza. Ahora, el del humanismo, libertad, naturaleza. Y llama la atención el punto número 3, el escolasticismo, que se divide en 2 cosas, gracia y naturaleza. Ahora, ¿qué significa escolasticismo, hermanos? Y entonces, escolasticismo dice que es la filosofía de la Edad Media cristiana, arábiga y judaica, en la que domina la enseñanza de las doctrinas de Aristóteles, concertada con las respectivas doctrinas religiosas. ¿Sí? Pero ahora, escolástica, ¿qué es escolástica? Dice que la escolástica caracterizó a la vida espiritual de la Edad Media, consideró a la vida terrenal como un camino de preparación que lleva a la vida eterna. Durante su vida terrenal, el hombre tiene la mirada puesta en lo sobrenatural. Me llama la atención lo que dice aquí, ¿sí? Que durante su vida terrenal, el hombre tiene la mirada puesta en lo sobrenatural. ¿Y esto es cierto o no es cierto, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo dice la fe? ¿Cómo dice allá en Hebreos la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, lo vemos nosotros, lo palpamos, ¿no? ¿Sí? Por eso, esta definición de escolástica. Y finalmente, que es su destino del hombre, ¿sí? Y transita guiado por la fe en la vida y fortalecido por la gracia. Eso quiere decir escolasticismo, hermanos. 4 motivos, los 4 que leímos, los de los griegos, el del cristianismo, el del escolasticismo, el del humanismo. Son 4 motivos que han dirigido la historia humana con sus esfuerzos políticos, económicos, académicos y hasta familiares. Y estos pueden ser entendidos a partir de la dirección religiosa que el hombre tiene en rebelión o en sometimiento al Creador del cielo y de la tierra. Los motivos estos religiosos, hermanos. Y dice Evan Runner, otro filósofo y teólogo estadounidense, dice que toda la vida del ser humano es religión. ¿Será que esto sea cierto, hermanos? Toda la vida del ser humano es religión. Y él dice que todos nuestros actos están dirigidos por las convicciones más profundas de nuestro ser, ya sea en fe
o en incredulidad. Nosotros tenemos que identificar el mover religioso de nuestra nación. Ahora, hay otro punto ahí en el libro que dice el México prehispánico. ¿Cómo fue que empezó a entrar el movimiento religioso en México desde los inicios? Dice que en principio no conoció la revelación de las Escrituras. Es el México prehispánico, hermanos. Allá dice Romanos 1 del 19 al 20, ¿verdad? Ya revelado a cada uno de nosotros, Romanos 1, 19 y 20, ahí dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, estamos viendo aquí que para ver a Dios no es necesario entenderle más profundamente más que lo que vemos, ¿verdad? El cielo, la tierra, todo lo que vemos, eso es creación de Dios, ¿verdad? Pero ellos, al principio, en el México prehispánico, no tenían esa revelación escritural. Tenían nada más la palabra creacional que testifica por medio de las cosas la existencia de un Dios que gobierna todo. En un principio, pues en el México prehispánico, ellos crearon diversos ídolos, los mitos, ¿sí? que tenían ellos, pero dejaron de lado al verdadero Dios en el México prehispánico. Ahora, hay otra palabra aquí, que no lo había yo escuchado, y dice ahí en el libro, el México sintético. Y yo decía, ¿qué es eso? ¿Sí? ¿Y qué es esa síntesis? Dice que se le llama así, México sintético, se le llama así, ya que nos vamos hasta la Edad Media, que estuvo caracterizada por una síntesis. Y la síntesis es la unión de dos esquemas de vida contradictorios entre sí. Los grandes estudiosos de antes, los teólogos, dicen, medievales, trataron de unir las Sagradas Escrituras con la filosofía de los griegos. Y a esta unión se le llama síntesis, ¿sí? Y el filósofo que hablamos al primero, Doji Weir, trató de unir su motivo básico religioso de las Escrituras con el motivo básico de los griegos. Y esto originó un nuevo motivo básico religioso. ¿Cuál? El que ya vimos, el de gracia y naturaleza. Que unidos entre sí, pues no está bien, ¿verdad? Este esquema originó una división en el ser humano en dos áreas. Primero, la gracia, que son todas las actividades espirituales que tienen que ver con Dios, como la fe, la oración, la teología, el culto, etcétera, muchas cosas que tienen que ver con Dios. Y la naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza? Pues es lo que incluye todo lo secular. ¿Y lo secular qué es? El trabajo, el dinero, las diversiones, ¿sí? La filosofía del gobierno. Y todo esto entonces, junto, pues, ¿en qué desemboca? Dice ahí, en un dualismo. Y el dualismo
a mí me di a la tarea de ver qué es dualismo. Dice que es la idea de que en un dominio dado existen dos tipos o categorías de cosas o principios fundamentales, como es este motivo básico religioso de este filósofo: gracia y naturaleza. ¿Sí? En teología, por ejemplo, un dualista es alguien que cree que el bien y el mal, o Dios y el diablo, son fuerzas independientes y más o menos equivalentes en el mundo. ¿Sí se entendió esto, hermanos? ¿Sí? Dualismo, fíjense. Dualismo es la idea de que en un dominio dado existen dos tipos o categorías de cosas o principios fundamentales. En teología, por ejemplo, un dualista es alguien que cree que el bien y el mal, o Dios y el diablo, son fuerzas independientes y más o menos equivalentes en el mundo. ¿Sí? Y en el mundo, pues está el bien y el mal. En el mundo está Dios y también funciona Satanás. ¿Sí? Entonces, eso es más o menos el dualismo. Y esto implicaba que el mundo creado tenía que ser visto bajo dos aspectos: en uno natural y en otro sobrenatural. En lo sobrenatural es la revelación especial de Dios y de comunión con Él, sobrenatural. En lo natural es totalmente lo opuesto del motivo bíblico central, al que se le llama la clave para todo conocimiento. Según el filósofo Doji Weir, la secularización es de la ciencia. Ahora, el México revolucionario, ahora ya entra esto, primero el México prehispánico, ahora el México revolucionario. Dice ahí en el libro que a partir de 1774 comenzó a haber un cambio en la manera de pensar de los mexicanos. Pero esto no fue hasta 1824, cuando ya llegó a México un ministro congregacionalista, dice ahí, y a la vez agente de la Sociedad Bíblica Americana, que ya entró a México y entró entonces la cultura cristiana real. ¿Sí? A este cambio se le llama antisintético. ¿Por qué? Porque dice que y los mexicanos preparan un reclamo contra el esquema escolástico, ¿sí?, caracterizado por la síntesis. Y este cambio no solo se dio en México, sino también en Europa y por todos lados. La síntesis había dañado a la sociedad, impidiendo un desarrollo libre de los dones que nos dio el Señor. También los filósofos y teólogos mostraron su descontento ante esta situación que había de ese punto número 3 que hubo de los movimientos básicos religiosos, de lo natural con lo sobrenatural. Entonces, en México, la reforma protestante no llegó hasta entrado el siglo XIX. Por esto, no hubo en nuestro país un esquema filosófico y teológico que hiciera frente al escolasticismo y al pensamiento ese revolucionario. ¿Sí? Que habían dos formas. Hubo unos creían en el bien o el mal como el resultado de dualismo, y otros estaba su pensamiento en Dios y el mal también. Ahora, esa reforma protestante, ya muchos más o menos lo sabemos, hermanos, fue un movimiento religioso
que tuvo sus inicios en la Alemania en el siglo XVI, buscaban, todo esto se buscaba protestar en contra de las malas prácticas y los abusos que se venían presentando en el interior de las iglesias católicas. Los principales reformadores fueron dos: Martín Lutero y Juan Calvino. ¿Sí? Desde ahí, a raíz de eso, pues es lo que nosotros creemos, hermanos. ¿Sí? Hasta el día de hoy, gracias a Dios, que nos ha dado ese entendimiento y ese pensamiento libre de adorarlo, de alabarle a nuestro Dios. Ahora, hermanos, en otros datos se dice que en la época revolucionaria de México se estableció una escuela nacional preparatoria. Hasta ahí nada más llegaba el asunto. No había universidad, donde se formaron grandes pensadores, pero pensadores nada más. Pero estos pensadores estaban bajo la tutela del racionalismo positivista. O sea que sí eran buenos pensadores, pero nada más llegaba su pensamiento hasta donde les dijeran los del racionalismo ¿sí? Que rechazaba la inclusión de las escrituras en la vida nacional del país. En un principio, ¿verdad? No estaba abierto este asunto de las escrituras, porque cuando se colonizó, cuando vinieron los españoles a México, pues ¿cuál fue la religión que entró en un principio? Catolicismo, ¿verdad? Ese fue el que entró. Ya dice, en las décadas del siglo XX, ya empezaron las universidades, se hacen fuertes en el país, y a la mitad del siglo se convierten en el motor del cambio para la sociedad mexicana. Las universidades ya empiezan a prepararse más, ¿sí? Y en pleno siglo XXI, dice ahí el libro, la UNAM y el Politécnico tienen ideas, pero no muy buenas, neomarxistas, dice ahí. Y en la Universidad Iberoamericana promueven una visión neotomista, ¿sí? Y el Tecnológico, hasta menciona ahí el libro, y el Tecnológico de Monterrey y otras instituciones fuertes pugnan por un capital agresivo. ¿A qué se refiere esto? Al capital en el mundo, ¿sí? Que ya los pensadores o los inteligentes, ¿sí? Pues estudiaron más a fondo, se prepararon más, ¿sí? Pero en lo profesional nada más no en Dios. Entonces, aquí lo triste de todo es que dice ahí en el libro, no sé si a lo mejor ya hay, dice que aún hasta la fecha, tratándose de universidades, no hay una universidad cristiana que afirme ahí el señorío de Cristo. ¿Sí? Probablemente ya hayan escuelas primarias o secundarias, porque hay ciertas, ¿cómo se llama? Ahí se me fue, o sea, como la iglesia adventista. Ellos parece ser que tienen una escuela secundaria en donde enseñan lo que es de la iglesia adventista. ¿Sí? Es universidad, pero ¿de qué denominación es? De los adventistas. Sí, en Montemorelos. Es una universidad que, bueno,
los adventistas también pues leen, tienen la Biblia, ¿sí? Es otro tipo de doctrina, ¿sí? ¿Sí? Y por eso le decía yo, probablemente ya hay universidades en donde están enseñando la doctrina de Cristo ahí adentro, ¿sí? Y eso, el siglo XX ya, en el siglo XXI. ¿Sí? Sí, es que es poco ahorita hasta la fecha. Por eso el escritor pone ahí de que a la fecha todavía no hay universidades que realmente, ¿sí?, enseñen la doctrina de Cristo en las universidades. Ahora, y es que en una universidad en donde se enseñe la doctrina de Cristo, debe establecer su fundamento firmemente, precisamente en Cristo Jesús, ¿sí? Como la raíz religiosa de una nueva humanidad, imagínense. Si sucede esto, pues ya estamos también cerca, ¿sí? Y que proporcione el potencial para una vida moral, dice ahí el escritor. Fíjense, una universidad, por ejemplo, como el tecnológico, como de las que son fuertes en el país, dice, hubiera una raíz religiosa de una nueva humanidad y que proporcione el potencial para una vida moral santa, dice ahí, para una vida económica santa, para una política santa, una vida laboral santa, una ética santa. Y así pueden haber, ¿sí? Si en una universidad, ¿sí?, estuviera el conocimiento del señorío de Cristo ahí, eso pasaría, hermanos. Hubiera otra. Sí. Así es. Falta decisión firme todavía. Así es. Por eso dice el escritor, o sea, otra cosa sería. Toda la actividad, toda la actividad del ser humano, se haría de manera santa, ¿sí? Ahora, todo esto es porque a partir de nuestro Señor, ¿sí?, a partir del señorío de Cristo, se construiría una nueva sociedad, ¿sí?, un nuevo cambio, nuevos pensamientos, y con educación cristiana, ¿sí?, con esos principios fundamentales que nuestro Dios nos dejó, estuviera así, hermanos. Entonces, pues ahora sí que el escritor ahí nos dice que es un reto para todos, ¿sí?, de qué hacer para que el señorío de Cristo entre, por ejemplo, en una universidad, que el profesionista, ¿sí?, ya saliera con ese pensamiento. Como puse aquí 2 versículos de la palabra de Dios, ¿sí? Sí, pero ya hay escuelitas donde les enseñan. Entonces, en los colegios, pero aquí el asunto es en las universidades, todavía no llega a ese punto. Es muy escaso,
Sí hay, como dice mi hermana, en algunas denominaciones hay, pero de manera general todavía no, ¿sí? Y fueran, como les decía yo, ya una generación, una sociedad nueva, con nuevos pensamientos, nuevas ideas, ¿sí? Con esto, pues hasta se acabaría la violencia que hay, ¿sí? Es algo bueno que el escritor ahí plasma en el libro. ¿Por qué? Porque, como les decía, se construiría una nueva sociedad, ¿sí? Con estos pensamientos, como les decía, en 2 Corintios 5:17, ya ahí lo sabemos todos, ¿verdad? En donde dice que de modo que si alguno está, ¿verdad?, en Cristo, nueva criatura es, ¿sí? Alguno está en Cristo, eso pasaría con todos los muchachos que están en la universidad, serían nuevas criaturas, con nuevos pensamientos, nuevas ideologías, ¿sí? Y sigue diciendo el versículo, las cosas viejas pasaron. Vienen de la secundaria y entran a una universidad en donde enseñan el señorío de Cristo. ¿Cómo van a salir esos muchachos? ¿Sí? Entonces, todas son hechas nuevas. Y el versículo que tanto me gusta a mí también, que los muchachos saldrían con esa fortaleza, con esa mira en Cristo. Filipenses 4:13, en donde dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esas ideas tendrían, ¿sí? Porque son versículos, versículos cristianos, versículos del creyente, en donde está el cambio, el verdadero cambio, hermanos. Y esto es lo que el escritor más o menos dice acerca de el cambio del pensamiento del ser humano que tiene el señorío de Cristo en su vida. Cómo empezó en México y cómo está hasta el día de hoy, ¿sí? Bien, pues hasta aquí es la clase, hermanos, para no irnos tan tarde. ¿Alguien que tenga un comentario al respecto? Bien, pues quiera Dios que esta sea una realidad no muy futura, que en las universidades entre el señorío de Cristo y que los muchachos aprendan y salgan con nuevos pensamientos hacia la sociedad. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos, y vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, muchas gracias te damos, oh Dios, porque debemos entender, Padre, que el trabajo todavía es mucho, Señor. Todavía, Padre eterno, vemos muchos problemas en nuestra sociedad, Señor. Violencia, inseguridad y muchas cosas, Padre, que se presentan, oh Dios. Y por eso, Señor, es una necesidad, Padre, de que el señorío, Señor, de tu Santo Hijo esté, Padre, en la mente y en el corazón, sobre todo, Señor, de los jóvenes, de todas estas personas, Señor, que son el futuro, Padre, del país. Y por eso, Padre Santo, el escritor dice que es una necesidad, Señor, que entre, Señor, la idea de Cristo, Señor, en las universidades, para que la sociedad cambie, Señor. Tengan otros pensamientos, otras ideas, que, oh Señor, hagan el cambio total, Señor, en todas las áreas de la vida, Padre. Gracias te damos, oh Dios eterno, y ayúdanos a todos, Padre, a servirte, Señor, de alguna manera y forma, para poder ayudar, Señor, a esta sociedad que está dañada, Padre,
por tantas y tantas cosas. Gracias, oh Dios eterno, por todo lo que has hecho, Señor, en nuestras vidas. Ahora, Señor, nos vamos a ausentar de este lugar, oh Dios eterno, mas no de tu presencia. Que tu Espíritu vaya en nosotros durante toda la semana y nos guarde y nos cuide y nos libres, Padre Santo, de todo mal. Y a ti sea toda la gloria, la honra y el poder, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.